Masejet Nedarim, Daf Yud Bet, Amud Aleph 12a, pero comenzamos las últimas 8 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara, Tahor Betame Notaro Pigul Asur. Una persona que dice sobre un alimento, esto es algo no tahor, no puro, o impuro, o es notar, o pigul, que ya explicamos esos términos en la clase anterior y lo vamos a volver a explicar más adelante. ¿Sí? En todos estos casos, efectivamente, el alimento que tiene enfrente queda prohibido tener provecho. Recae el neder y tiene prohibido tener provecho. Dice la Gemara lo siguiente: Bai Rami Barjama, Hare alai kibsar zivje shelamim leachar zirikat damim mao. Pregunta Rami Barjama lo siguiente: ¿qué pasa una persona que dice sobre un alimento, sobre un objeto? Esto es como la carne de shelamim después de que se salpica la sangre. Y explico. El basar zebaja shelamim, el korban shelamim, uno que hace para que sea korban shelamim, primero dice, esto va a ser un korban shelamim, o sea que se hizo korban shelamim por su boca, ¿sí? Ahorita, mientras que lo hace korban shelamim, no puede tener provecho de él. ¿Cuándo es que puede empezar a comer esa carne? Después de que se salpicó la sangre sobre el misbeach. Entonces esta persona viene y dice, sobre un alimento, este alimento va a ser como la carne del shelamim después de la salpicada de sangre. ¿Cuál es la halajá? ¿Recae el neder y queda prohibido este alimento o no? Dice la Gemara, y de Kamar Behaden Nishna Beetera Kamatpis. Dice la Gemara, no entiendo. Si eso fue lo que él dijo, no hay duda de que queda permitida, porque él dijo que este alimento sea como una carne de shelamim después de la salpicada de sangre. Y una carne de shelamim después de la salpicada de sangre está permitida. Entonces, obviamente, el alimento va a estar permitido. Se explica la Gemara cuál es el lado de Rami Barjama en el siguiente caso. Ela, que gon de Mahid besar zivje shelamim u Mahid de Etera Kabe, Beamar ze kaze, Mai, Beikaro Kamatpis o Beetera Kamatpis. Dice la Gemara, la duda va a ser en el caso siguiente. Cuando tiene dos pedazos enfrente de él, por un lado tiene el pedazo del shelamim después de la salpicada de sangre, ¿sí? O sea que ya está, ahorita actualmente está permitido, pero antes estaba prohibido. En un lado tiene eso y en el otro lado tiene un alimento, por decir un pan. Y viene y dice, el pan este es como este, el pan es como el shelamim, pero no especifica como el shelamim después de la salpicada o antes de la salpicada. Entonces la duda es, si cuando él viene y dice que el pan es como el shelamim, se refiere como el shelamim después de la salpicada y por eso el pan queda permitido, o es como el shelamim originalmente, o sea, antes de la salpicada y efectivamente el pan queda prohibido. Esa es la duda de Rami Barjama. Ahorita, antes de seguir, quiero aclarar un punto muy importante. Cuando una persona quiere venir y prohibir un alimento o un objeto porque lo compara con otra cosa, como el caso nuestro, quiere prohibir el pedazo de pan o el alimento que sea porque lo compara con zebach shelamim, también si el zebach shelamim es prohibido, también si nos fijamos en el principio, en el original, donde comenzó el zebach shelamim, que fue antes de que se aplicó la sangre, está prohibido, para que pueda recaer la prohibición sobre el alimento, tiene que ser que también el shelamim, o la cosa prohibida que le estamos comparando con él, sea un tipo de cosa prohibida que está prohibida por la boca de uno, como un neder. Un neder, ¿cuándo se prohíbe? Por uno mismo. ¿Sí? Por uno mismo que dice, esto está prohibido sobre mí. ¿Sí? Cuando uno viene y dice sobre un alimento que está permitido, ¿sí? Sobre un pan dice, esto está prohibido para mí. ¿Cómo? La otra cosa, tiene que ser que esa otra cosa sea prohibida. La razón de la prohibición es por la boca de uno, por el neder. Y efectivamente el shelamim, al principio, por lo menos antes de la salpicada de sangre, ¿por qué está prohibido tener provecho? Porque uno vino y dijo que ¿qué? Esto lo voy a hacer, korban shelamim. ¿Sí? O sea, si es una prohibición que siempre estuvo, uno no puede compararlo para hacer neder. La comparación tiene que ser algo que uno está recayendo la prohibición sobre él con otra cosa que también él mismo causó la prohibición. O sea, aquí sí es una buena comparación, solo que nuestra duda es que cuando él viene y dice que este alimento es como shelamim, si se refiere como shelamim actual, que está permitido, o como shelamim anterior, que está prohibido por el neder de él mismo. ¿Ok? Esa es la duda de la Gemara. Viene la Gemara y trata de traer una prueba que es la siguiente. Amarraba, tashema, notar upigul, veja notar upigul, leajar zerikat damimu. Dice la Gemara lo siguiente, miren, en nuestra Mishnah. ¿Qué está escrito en nuestra Mishnah? Una persona que viene y dice sobre un alimento, vamos a decir sobre un pedazo de pan, ¿sí? Vamos a mantener el mismo ejemplo anterior. Esto es notar, o esto es pigul. Efectivamente, o mejor dicho, dice sobre el alimento, sobre el pan, esto es como notar o esto es como pigul, ¿sí? ¿Qué dice nuestra Mishnah? Recae el neder y efectivamente ese pedazo queda prohibido. Dice la Gemara, pero un segundo. ¿Cuándo es el notar y el pigul? ¿Qué es notar? Notar es, normalmente cuando uno hace un corbán, después de la salpicada, tiene un tiempo para comer el corbán. 2 noches, 1 noche, 2 días, ¿sí? Notar es cuando pasó su límite de tiempo y no se comió. En ese caso está prohibido tener provecho de ese pedazo de carne, ya no se puede proveer. Igualmente, pigul, ¿qué es pigul? Cuando
cuando hubo un mal pensamiento en el momento de la shejita, ¿sí? O en el momento del proceso del sacrificio. Pero de todas maneras, fijémonos bien, agarremos el caso de notar. Notar es después de qué? Después de la salpicada de sangre. Notar es cuando pasa el tiempo límite de comer, o sea, se sacrifica, se salpica la sangre, se puede comer por un límite de tiempo, pasa el límite de tiempo y ahí es cuando se viene notar, ¿sí? Y en ese momento, ya que es después de la salpicada de sangre, ya se salió la prohibición que había originalmente de no tener provecho de shelamim por el neder. O sea, la prohibición de no tener provecho de shelamim es ¿por qué? Porque uno dijo, esto es shelamim. ¿Cuándo se anula esa prohibición? Cuando viene uno y salpica. Cuando salpica se anula esa prohibición. Y después viene una nueva prohibición cuando pasa el límite de tiempo, de que se llama ¿qué? Notar. Pero ese notar no es una prohibición realizada por la boca, por uno mismo, sino es una prohibición realizada sola, ¿sí? Porque la prohibición de tener provecho se salió cuando hizo la salpicada. La que vino por la boca y está prohibido tener provecho por la boca que uno hizo, que dijo que Shelamim, se salió cuando salpicó. Notar vino y solo notar sin que ver con su boca es una nueva prohibición. Entonces dice la Gemara, cuando uno viene y dice sobre algo que es notar, seguro que no es, un segundito, si se refiere a el momento de después, de cuando es notar, ¿sí? No puede ser que sirva como prohibición. Pero como explicamos antes, para yo recaer una prohibición sobre un pan, compararlo con otra cosa prohibida, esa otra cosa tiene que estar prohibida por la boca. Y aquí el notar no es prohibido por la boca. Entonces, ¿cómo puede ser cuando uno dice notar, recae la prohibición? Tenemos que decir que la explicación es que cuando una persona viene y dice, esto es notar, se refiere, esto es como la prohibición que había mucho antes del notar y mucho antes de la salpicación de la sangre. Significa que cuando una persona viene y dice, esto es notar o esto es shelamim, siempre va sobre ¿qué? Sobre el principio, o sea, sobre antes de la salpicada de sangre. Está clara antes de la salpicada de sangre y que está realizada por la boca. Tenemos que decir así. Entonces dice la Gemara, ¿cuál era tu duda? Vamos a explicar otra vez eso. Tu duda era si cuando una persona viene y compara un pedazo de pan con un pedazo de shelamim que actualmente está después de la salpicada de sangre, se refiere a compararlo al momento del permiso, al momento actual, al momento previo que estaba prohibido. Dice la Gemara, mira, nuestra Mishnah está escrito que una persona que dice que es notar, queda prohibido. Y no puede ser que se refiere cuando es notar 100%, porque si es por notar, no debería recaer, porque notar es una prohibición sola y no es una prohibición realizada por la boca. Entonces cuando dice notar, la razón que es prohibido seguro es porque previamente, previo al notar, previo a la salpicada de sangre estaba prohibida. Sirve cuando uno viene y compara con Shelamim, siempre compara con ¿qué? Con el origen, con el principio. Dice la Gemara, aparentemente aquí tenemos una solución para la duda. Amale Rabuná, pre de Rabnatán, benotar shel ola. Dice la Gemara, no hay prueba en nuestra Mishnah, porque puede ser que nuestra Mishnah está hablando en un caso de notar ¿de qué? No desde baja shelamim, no de un korban shelamim, sino de qué korban ola. Korban ola es un korban que nunca, también después de la salpicada de sangre, que está prohibido, no se permite. O sea, la prohibición previa, la original, siempre se mantiene. O sea que en el momento de notar, hay dos prohibiciones. Notar, que no puede tener provecho por notar, y adicionalmente no puede tener provecho ¿por qué? Por la original que había hecho por Neder, que dijo, esto es un korban olá, porque esa nunca se permitió. Y ahí es cuando viene y dice, cuando dice notar, ahí es cuando nuestra Mishnah nos dice, cuando dice notar, efectivamente recae la prohibición. ¿Por qué? Porque también en ese momento de notar, está la prohibición de notar, pero está también la otra prohibición original que también se mantiene. Y ahí es cuando está prohibido. Pero en un caso que ahorita actualmente ya no es esa prohibición, puede ser que sí, puede ser que no, queda duda. Dice la Gemara, amarle imken litni bipsar ola. Dice la Gemara, entonces, ¿por qué la Mishnah dice, cuando dice este caso, por qué menciona notar? Debería haber dicho la carne de olá, porque no hay diferencia entre en notar, o sea, en olá no hay diferencia entre notar y no notar. Siempre está prohibido por la prohibición original y adicionalmente también tienen una prohibición de notar. Pero ¿por qué no me dice psar olá? Que me diga el korban olá y listo. ¿Por qué me tiene que decir notar? ¿Qué tiene que ver notar aquí? Según Shelamim, notar entiendo por qué quería haber dicho notar, porque estaba permitido antes, se permitió después la salpicada de sangre y después la prohibición es por notar. ¿Se entiende? Pero según esto que es olá, siempre está prohibido, ¿por qué? Por el neder original, porque él dijo con su boca. Entonces, ¿por qué tiene que decir notar? También notar y también antes de notar queda lo mismo, porque siempre está prohibido. Lomi vaya kamar. Lomi vaya besar olá de azur de ave korban kamat pis, benotar o pigul de olá itzrijesal, cada tajamen aquí sur notar kisur pigul, de avele kemat pis de dabar azur, lomi tzar kamashman, dice la hermana, no, es un hidush grande. La Mishnah te quería decir notar, inclusive que está hablando en olá, pareciste un hidush grande. Uno hubiese dicho que todo lo que uno puede venir y prohibir un pedazo de pan porque lo compara con olá, es únicamente cuando lo compara con la carne de olá y no notar. Pero cuando lo compara con notar, aunque hay una prohibición
por la boca que había hecho, porque se mantiene, pero el hecho que lo comparó con notar, que es una prohibición nueva, y la prohibición de notar no viene por la boca, hubiésemos dicho que ¿qué? Que ahí no recae, como habíamos dicho antes, que para poder prohibir nosotros un pedazo de pan, tiene que compararlo con algo que está prohibido, ¿por qué? Por la boca, ¿sí? Entonces notar, el isur de notar, la prohibición de notar misma no está, inclusive en Olá, no es prohibido por la boca, sino es sola. Nosotros decimos que aparte de notar también se mantiene el anterior, pero el hecho que él dijo notar, podíamos haber dicho que ¿qué? Que él quiere compararlo con la prohibición de notar, que es una prohibición nueva, nada que ver con la boca, entonces no recae. Kamashmanan, que aunque lo compara con notar, que es una prohibición nueva que no tiene que ver con la boca, el hecho que en ese mismo momento de notar también tiene otra prohibición más que tiene en el principio, también recae. Por eso la Mishnah mencionó notar, para decirte que inclusive en el caso de notar de Olá, aplica, pero obviamente esto sería para notar de Olá o para la carne de Olá, antes de notar aplicaría lo mismo. Ok, entonces no tenemos por ahora una solución. La Gemara trata de solucionar de la siguiente manera. Meitive. Eis de uizar ha'amur batorah. Amar hareni shelo ochal basar veshelo eshte yain, keyom shemet bo aviv, keyom shemet bo rabbo, keyom sheneirag bo Gedalia ben Ahikam, keyom shereiti Yerushalayim bechurbanah, ve'amar Shemuel, vehu shenadur beoto hayom. Ejidami. לאו כגון דקאי באחד בשבת דמית באבוע, ואף על גב דאי כתוב אחד בשבת דהתרה, וקטני אסור שמע מיני בעיקר הוא מדפיס. La Gemara le dice lo siguiente. Está escrito en la baraita así. ¿Cuál es el lenguaje que una persona debe decir para prohibirse sobre él algo con un neder? ¿Cuál es el lenguaje? Una persona se quiere prohibir sobre él un pedazo de pan. ¿Cómo tiene que decir? Dice la Gemara, tiene que decir un lenguaje de prohibición sobre el pedazo de pan y compararlo con algo que está prohibido. ¿Por qué? Por su boca, por él mismo y no por una realidad, por una naturaleza. Por ejemplo, una persona tiene que decir así, yo me comprometo que no voy a comer de este pedazo de carne o este pedazo de pan, ¿sí? Y no voy a tomar vino, ¿sí? Como el día que murió mi papá. Sí, que también fue un día, que es un día de tristeza. O como el día que murió el maestro de él, el maestro, el jajam de él. O como el día que falleció Gedalia ben Ahikam, que fue un momento muy fuerte. Sí, que es Tzom Gedalia, el momento del Tzom Gedalia, el Gimel Tishrei. O como el día que vi cuando Jerusalén se destruyó. ¿Sí? Y en ese caso recae el neder. ¿Por qué? Fíjense bien, porque dijo, voy a prohibir este pedazo de carne, este pedazo de pan, este vino sobre mí, como ese día que efectivamente, ya sea que murió el papá, que murió que murió que también se lo prohibió sobre él mismo. Entonces está prohibiendo algo sobre él ahorita, comparándolo con algo que también lo prohibió sobre él con la boca. Muy bien. Dice, y sobre esto, así está escrito en la baraita. Y viene Shmuel y dice, pero esto es con una condición, que obviamente el día que murió, tiene que ser que el día que murió su papá, o el día que murió su maestro, el día que vio Jerusalén bechurbanah, o Gedalia ben Ahikam, y todas esas cosas, tiene que ser que efectivamente él había hecho una promesa ese día de no tomar vino o no tomar carne también. O sea, tiene que ser un día que efectivamente, el día ese que lo está comparando con, tiene que ser un día que efectivamente también se comprometió en no tomar. Y por eso cuando ahorita viene y dice, no voy a comer carne, no voy a comer vino, no voy a tomar un pedazo de pan, como el día tal que también comprometí, ambos fueron por la boca y listo, perfecto. La Gemara trata de explicar y dice lo siguiente, aparentemente, ¿en qué caso estamos hablando? Si cuando él viene y compara con el día que falleció su papá, dice la Gemara, aparentemente, está hablando en un caso que es el siguiente, cuando por ejemplo se encuentra en el primer domingo del día de Nisan, ¿sí? El primer domingo del mes de Nisan, perdón, el primer domingo del mes de Nisan, y viene y dice, ¿sí? Este primer domingo del mes de Nisan que me encuentro ahorita, voy a prohibir en él, me voy a prohibir sobre mí mismo tomar vino, carne, este pedazo de carne o el pan, como el primer domingo de Nisan que murió mi papá hace un par de años. ¿Ok? O sea que básicamente se encuentra en la misma fecha, ¿sí? ¿Está claro o no? O sea, se encuentra en el primer domingo del mes de Nisan. Y dice, hoy voy a prohibir sobre mí tomar vino, carne, pan, lo que sea, como el domingo hace un par de años que me había comprometido, que falleció mi papá y había comprometido en no tomar vino. ¿Sí? ¿Está claro o no? Se repite otra vez. Él dice, este día, que es domingo, el primer domingo de Nisan, va a estar prohibido para mí como el primer domingo de Nisan de otro año. ¿Sí? Como el primer día de Nisan. Como el primer domingo de Nisan. Dice la Gemara, pero un segundo. Cuando él dice como el primer domingo de Nisan, pasaron muchos domingos de Nisan ya hasta ahorita. ¿Sí? Y todos estaban, ¿qué? Permitidos.
Solo uno, hace 7 años, 8 años, cuando murió su papá y cayó justo el primer domingo de Nisan, ese es el que estaba prohibido. Significa que la persona viene y menciona que hoy va a estar prohibido, hoy domingo primero de Nisan, va a estar prohibido para mí de tomar estas cosas y beber estas cosas, como el primer domingo de la primera semana de Nisan. Que eso fue hace muchos años, pero muchos están permitidos. Entonces no especificó claramente. Dice la Gemara, ¿y nosotros qué decimos? Que en este caso recae el neder y está prohibido. ¿Por qué? Vamos a decir que hubo 6 domingos permitidos, pero hubo un domingo prohibido. Entonces, ¿por qué uno y no otro? Dice la Gemara, significa que siempre vamos sobre ¿qué? Sobre el prohibido. Aunque su lenguaje no fue claro si es sobre el de ahorita o sobre el original que está prohibido, siempre vamos sobre ¿cuál? Sobre el prohibido. Entonces también es nuestra duda, cuando una persona viene y compara un pedazo de pan con un pedazo de shelamim que actualmente está permitido, dice, quiero que sea como eso, y tenemos dudas si es como el actual o como el original, siempre nos pegamos ¿a qué? Al prohibido. Así dice la Gemara. Sin embargo, bien la Gemara dice, no es una prueba de Shmuel, dice la Gemara, no es una prueba porque podemos explicar que todo lo que dijo Shmuel para explicar esa baraita está hablando en un caso que efectivamente cuando todos los domingos de la semana de Nisan, sí, todos los domingos, sí, hasta ahorita estaban prohibidos. O sea, no estamos hablando en un caso que solo hace 7 años estaba prohibido y después lo estaba permitido y él viene y da una duda y dice una declaración que no sabemos a qué se refiere y no vamos sobre el original. No, efectivamente estamos hablando en un caso que todos los domingos esos siempre prometió que no va a no va a beber ni comer esas cosas. Y por lo tanto, en ese caso, cuando viene y dice, juro como los otros domingos, y los otros domingos siempre fueron prohibidos, pues ahorita también está prohibido. Pero en el caso que tenemos ahorita, de que está dando una declaración que no está clara, y puede ser que se refiere según lo actual o según lo original, actual está permitido y antes estaba prohibido, ahí todavía quedamos en duda. Entonces, básicamente dice la Gemara, lo que trajimos una prueba que recae el neder, está hablando en un caso que ¿qué? De que todos los domingos anteriores estaban prohibidos, no nada más el primero, después pasaron 7 permitidos, por ejemplo, y por lo tanto no hay solución de la duda de esta baraita. Por eso la Gemara trata de traer de otro lugar, de la Mishnah más adelante. Amar Rabina, Tashema, que Halat Aharón, Vejitrumato, Mutar, Hakitrumat Lachmetoda, Asur, Vejatrumat Lachmetoda, Leachar Zerikat Damimhi. Dice la Gemara lo siguiente, está escrito en la Mishnah, ¿sí? Más adelante, página 13b, está escrito diferentes cosas que están prohibidas por ellos mismos, no por la boca de uno. ¿Sí? O sea, ¿por qué es importante saber eso? Porque como mencionamos, siempre para uno prohibir algo comparándolo con otra cosa, tiene que ser que esa otra cosa sea prohibido por la boca de uno. Está escrito en la Mishnah más adelante lo siguiente. ¿Qué pasa si una persona viene y dice, yo lo que voy a comer de ti es como la jalá de Aharón a Cohen? O sea, como la frashat jalá. ¿Sí? O dice, lo que voy a comer de ti es como la terumá que le voy a dar al Cohen. ¿Ok? Compara básicamente lo que va a comer de su compañero con algo prohibido para él. Dice la Mishnah, no recae el neder. ¿Por qué? Porque esas cosas, aunque es una mitzvah mencionarlo con la boca, pero el hecho que apenas lo menciona, aunque no lo mencione, es una mitzvah. Mencionarlo con la boca, pero al mismo tiempo si no lo menciona también recae. ¿Sí? Lo que es terumá, ¿qué es terumá? El 2% de la cosecha. Y la jalá es la frashat jalá. ¿Sí? Entonces en ese caso no recae el neder. ¿Por qué? Porque de por sí la frashat jalá, ¿sí? La frashat jalá, aunque dice Arez ojalá, pero sin eso también, no que sin eso, sino que el hecho de que está prohibido nada más para Israel y no para Cohen significa que no depende de su boca, porque él no especificó en sus palabras que nada más para el Cohen o que nada más para Israel está prohibido, no para el Cohen. Entonces es algo que está prohibido por sí mismo, llamémoslo así. Sí depende también de la boca, pero no es 100%. Entonces en ese caso decimos que si una persona comparó un pedazo de pan permitido y quería prohibirlo, por ejemplo, de su compañero, el pan que tú tienes lo comparamos con la frashat jalá, o el pan que tú tienes lo comparamos con la terumá, en ese caso decimos de que no recae el neder. Mashma, dice la Gemara Mashma, podemos deducir de aquí que en el caso que en el caso que lo compara con la terumá de la Ahmed Todá. ¿Qué significa la Ahmed Todá? Cuando una persona trae un corbán llamado Todá por agradecimiento a Kadosh Baruj Hu, junto con ese corbán, ¿qué trae? ¿Qué trae junto con ese corbán? ¿Cuántos panes trae? 40 panes, ¿sí? Muy bien, trae 10 panes de cada especie. Trae 10 de hametz, con levadura como normal, 10 de matzá, 10 de requiquim y 10 de rebujim, que son que después de que lo hacen, lo ponen dentro de una olla hervido. Sí, son diferentes tipos de panes. 10 de hametz, 10 de matzá, 10 de requiquim y 10 rebujim. Ok.
Y de esos 10, cuando los va a traer, ¿sí? Se le saca uno de cada tipo y se le entrega ¿a quién? Al Cohen. Dice la Gemara Mashma que la Mishnah ahí dijo que únicamente cuando tú comparas un pedazo de pan con la afrashat halá que se le dé a los Kohanim o con la terumá que se le da a los Kohanim, ahí es cuando no recae porque no es algo prohibido, porque sí es algo prohibido por sí mismo y no depende de la boca 100%, como explicamos. Pero Mashma, que si uno dice como la terumá de la Ahmetodá, ahí sí recae. Sí recae, ¿por qué? Porque efectivamente la terumá que se saca de los panes de la Ahmetodá no es algo que está prohibido por sí solo, sino depende de tu boca. Y por eso cuando uno viene y dice que este pan está prohibido, como la terumá de la Ahmetodá, como el pan que se le entrega al Cohen de la Ahmetodá, ahí sí recae. Dice, bueno, analicemos cuál es el caso de terumá de la Ahmetodá. Normalmente, dice la Gemara, la terumá de la Ahmetodá, los panes de la Ahmetodá, ¿cuándo se le entrega uno de cada estilo al Cohen? Después de que al Corbán Todá, ¿qué se le hizo? La salpicación de la sangre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes de salpicar la sangre, esos panes están prohibidos. Entonces no se le da al Cohen todavía. ¿Cuándo se le da al Cohen? Después de la salpicación de la sangre. ¿Sí? Y después de la salpicación de la sangre, efectivamente está permitido. Entonces ahí es cuando se le da al Cohen. Un segundito. Entonces vemos de aquí que cuando, escuchen bien, vemos de aquí cuando una persona viene y dice este pan o este alimento está prohibido como la Ahmetodá, está prohibido. Un segundito. ¿Sí? ¿Y por qué está prohibido? Si ya salpicó la sangre, no hay ninguna prohibición. Otra vez, en la Mishnah vemos que si una persona viene y dice sobre un alimento, eso está prohibido como el Ahmetodá, efectivamente, deducimos de la Mishnah que en este caso recae el neder. Pero un segundo, el Ahmetodá se entrega después de ¿qué? La salpicada de la sangre. Y después de la salpicada de la sangre, según el momento actual, el pan está ¿qué? Permitido. Entonces, ¿cómo va a caer una reprohibición? Vemos que inclusive cuando está después de la salpicada de la sangre, cuando uno viene y dice que eso está prohibido como la Ahmetodá, se refiere como la prohibición que había antes original. Entonces aquí también decimos antes como el original. Así la Gemara trata de deducir. Sin embargo, la Gemara Binituma dice no, Eima, Kitrumat Halishka, Asur. Dice la Gemara, no, podemos decir que la deducción, en vez de deducir de la Mishnah, que en el caso de Trumat la Ahmetodá está prohibido, efectivamente puede ser que ese caso va a estar permitido, y lo que deducimos de la Mishnah es que Trumat Alishka, ¿qué es Trumat Alishka? Los medios shekel que se entregaban en la Trumat Alishka para comprar con esos korbanot, ¿sí? En ese caso, siempre, constantemente, ese jetí shekel, ese medio shekel, del principio hasta el final, siempre está prohibido. ¿Por qué? Por el neder, que uno viene y dijo que esto es trumat alishka. Entonces, cuando uno viene y dice sobre un alimento que esto está prohibido, como el jetí shekel, como el trumat alishka, efectivamente, recae porque es algo que está prohibido, ese jetí shekel, constantemente, siempre, por la boca de uno, entonces recae perfectamente. Pero esa es la deducción que podemos hacer de la Mishnah, y no deduzcamos lo que queríamos decir antes, que se refiere a que trumat la Ahmetodá, y por lo tanto, no tenemos prueba todavía. Dice la Gemara, pero un segundo, volvemos a lo de antes. Trumat la Ahmetodá ma'i mutar, litin la Ahmetodá bekol shiken trumató. Dice la Gemara, pero según esto que tú me acabas de decir, sale que una persona que quiere decir sobre un pedazo de pan que lo comparamos con la Ahmetodá, que lo comparamos con los panes del Corbán Todá, en este caso va a estar permitido. ¿Por qué? Porque actualmente está permitido. Y todo lo que deducimos es únicamente Trumat Alishka, como acabamos de decir. Dice la Gemara, pero si es así, tengo un problema. ¿Por qué la Mishnah, cuando me quiere decir un caso que no recae el neder, que es el caso que me dice o afrashat halá, o terumá, de que se saca los 2% de la cosecha? Dice la Gemara, debería haberme dicho un hitush más grande. Inclusive la terumá de la Ahmetodá está permitido. Y si inclusive en el caso de terumá de la Ahmetodá está permitido, aunque al principio estaba prohibido por un neder, y está permitido porque actualmente está permitido. Pero, o sea, la Gemara viene y dice lo siguiente: si efectivamente en el caso de la Ahmetodá no lo deducimos y decimos de que en ese caso efectivamente decimos de que cuando una persona compara con la Ahmetodá efectivamente queda permitido, tengo un problema grande. Porque la Mishnah me dijo que el caso que queda permitido, después de su declaración, es dos casos: afrashat halá y terumá. Dime otro caso más, que es mucho mejor todavía, un hitush mucho más grande. Inclusive en el caso de la Ahmetodá, terumá la Ahmetodá, deberíamos decirlo, que en ese caso, inclusive que al principio estaba prohibido, ya que ahorita estaba prohibido por neder, porque estaba prohibido porque una persona dijo que Corbán Todá, sí, ya que ahorita está permitido, queda permitido. Y Kolshiken en el caso de terumá, y vamos a saber de así, que Kolshiken en el caso de terumá y de la Afrashat halá, que va a estar permitido. Dice la Gemara, tienes toda la razón, pero terumá la Ahmetodá, trumatoi. Efectivamente, la terumá de la Ahmetodá entra dentro de lo que está escrito en la Mishnah, terumató, la terumá del Cohen son los 2% que recibe la cosecha, pero también cualquier otra terumá que recibe. ¿Qué incluye otra terumá que recibe? La terumá de la Ahmetodá. Entonces sí es como si fuera que está mencionado en la Mishnah. Esa es la primera explicación. Segunda explicación, tema. Terumat la Ahmetodá, kodem zerikat damim hu, kegon dafrishin hu belisha. וכיה ואמר רב טובי בר כסנא אמר שמואל לחמתודא שפעם בארבע חלות יצא והכתיב 40 למצווה והבאי למשקל תרומה
Teima de Vejiteima de Shaki Hada Riftal Kula, Beatran Ejad Mikol Korban, Shelo Itol mi Korban al Javero, Vejiteima de Shaki Perusa Mikol Had de Hadbatran, Ejad Shelo Itol Perusa, Ela de Afreshino Berisha, de Shaki Hada mi Hametz, Vejada mi Jalot, Vejada mi Rekikim, Vejada mi Rebuja. Dice la Gemara lo siguiente. Otra explicación es de que efectivamente, un segundito. Sí, otra explicación es que no podemos venir y decir, otra explicación para tumbar la prueba de la Mishnah es que la razón de que no podemos decir de que no podemos deducir de Trumat Lachmet Todá, ¿sí? Es porque toda nuestra prueba fue que en la Mishnah está escrito que únicamente, repito otra vez, que en la Mishnah está escrito que únicamente está permitido y no recae el neder en el caso de Terumá y en el caso de Afrashat Hala, Mashma, deducimos que en el caso de Lachmet Todá, en ese caso sí recae. Preguntamos, pero Lachmet Todá se entrega al Cohen únicamente después de la salpicada, cuando actualmente está permitido y está escrito que recae, vemos que siempre vamos según lo original. Dice la Gemara, no es una prueba, porque podemos decir de que estamos hablando en un caso que se le entregó el Lachmet Todá, la terumá de la Lachmet Todá al Cohen, ¿cuándo? Antes de la salpicada. ¿Y cuándo es el caso ese? Cuando se le entregó al Cohen mientras que se estaba amasando, ¿sí? Que eso es antes de la salpicada. Entonces, ya que existe un caso que se le entrega al Cohen el terumá de la Lachmet Todá antes de la salpicada, entonces no tenemos una prueba para lo que nosotros queríamos decir. Nosotros queríamos decir que después de la salpicada, que actualmente está permitido y antes estaba prohibido. Entonces, es una prueba. Y dice, bueno, no, le entregó al Cohen antes de la salpicada. ¿En qué caso? Mientras que estaba amasando. ¿Y cómo vemos que existe una posibilidad de que se entregue al Cohen mientras que estaba amasando antes de la salpicada del Corban? Dice la Gemara, como dijo Rabtoy Barquisena en nombre de Shmuel, que efectivamente, ¿qué pasa una persona que hizo Lachmet Todá? Como dijimos, ¿cuántos son los Lachmet Todá? 40. 10, 10 y 10. Y saca una de cada una. ¿Qué pasa una persona que sacó 4? Una de cada una nada más. ¿Sí? ¿Salió de Jehová o no salió de Jehová? ¿Sirve o no sirve? En vez de 10, 10, 10, sacó una. O sea, una de cada estilo. ¿Sirve o no sirve? Sirve. O sea, pero no me cuadra, está escrito en la Torah 40. Se más que tiene que ser 40, no 4. Dice, no, 40 es lejatejilá. En primera instancia tiene que ser 40, 10 de cada estilo. Pero Bediabad, si hizo una de cada uno, también sirve. Dice, no, un segundo. Pero tiene que sacarle al pan terumá. Tiene que sacar una parte para el Cohen. ¿Qué más a decir? Que de los 4 que hizo, uno de cada estilo, saca uno de esos panes de Jehová a todos y se lo da al Cohen completamente. Dice, no me cuadra, porque en la Mishnah Masejet Menachot, página 77b, está escrito que tiene que sacar parte de cada estilo, de cada uno y uno, tiene que sacarlo y entregárselo a quien al Cohen. Entonces no puede ser que uno se lo está dando para los 3. Tiene que sacar de cada uno. ¿Qué más a decir? De los 4 que tiene, sacó un pedazo de cada uno. Dice, pero tampoco puede ser, porque está escrito que tiene que sacar un pedazo completo, o sea, un pan completo, un pedazo no es suficiente. Entonces, ¿cuál es el caso? Dice, tenemos que decir que el caso es que, ¿qué? El caso es que amasó, dividió la masa en 4 nada más, antes de hornearlo sacó un pedazo de la masa de cada uno, ¿sí? Los juntó y se lo dio al Cohen, y luego horneó lo que quedaba, de tal manera que no cortó, porque todo lo que decimos que está prohibido, cortar un pedazo y tiene que darlo entero es una vez está horneado, pero aquí lo sacó en masa y después lo horneó, entonces le entregó algo entero. Al mismo tiempo sacó algo de cada caso, entonces algo de cada tipo de lejen. De todas maneras vemos aquí de que existe un caso que una persona le entrega al Cohen, ¿sí? Y que sirva, Bediabad por lo menos, que sirva una persona que le entrega al Cohen algo mientras que está amasando. ¿Y cuándo se amasa? Antes de la salpicada de sangre. Entonces dice la verdad, no hay prueba de todo esto, porque puede ser que efectivamente sí deducimos de que en Korban Lachmet Todá sí recae la prohibición cuando lo compara, pero no hay prueba para nuestro caso. ¿Por qué? Porque puede ser de que ahí está hablando en un caso que lo entregó antes de la salpicada de sangre, que no nada más en el momento antes era prohibido según Neder, sino también actualmente, ya que es antes de la salpicada de sangre, sigue estando prohibido y por lo tanto recae el Neder. Seguimos un poquito más. Leima ketanai. Hare alai kibhor. Rabbi Yaakov osero Rabbi Yehuda matir. Ejidam. Ine malifne zrikat damim mai tama de mandeshari. Veilachar zrikat damim mai tama de mandeazar. El alav de mahit besar bejor u mahit basar de haich gabe. Veamar zeka ze vetanai. La Gemara viene y dice lo siguiente. No tenemos una solución para esta duda, pero la Gemara viene y dice que aparentemente esta duda es un mahloket aparentemente entre los tanaim. ¿Por qué? Escuchen bien. Está escrito, ¿qué pasa cuando una persona viene y dice sobre un alimento? Esto es como el bejor. ¿Qué es un bejor? El animal primogénito de un animal apenas nace, ya es kadosh, ¿sí? Ya es kadosh apenas nace, ¿sí? Inclusive si el dueño, ¿sí? Bejor siempre se le da kadosh baruj hu, ¿sí? Inclusive si el dueño no dijo que eso es para que es bejor, ya queda kadosh. Pero aún así, fíjense así, aún queda kadosh, pero aún así es una mitzvah de que el dueño venga y diga que ¿qué? Que es mejor, Jarez de mejor. ¿Ok? Entonces está en algo intermedio, más o menos. Sí, como que no es necesario que lo diga, pero mitzvah sí es necesario que lo diga. Ok. Dice la Gemara, Rabbi Yaakov dice, en un caso que una persona viene y dice, este pedazo que tengo aquí enfrente es como mejor. ¿Recae o no recae? Dice Rabbi Yaakov, recae y está prohibido. Rabbi Yehuda dice, está permitido.
Dicen, ¿cuál es el caso? Ojo, bueno, ahorita vamos a verlo más adelante. Dice la Gemara, ¿cuál es el caso? Si estamos hablando de un bejor antes de que se salpicó la sangre, ¿por qué hay una persona que lo permite? ¿Por qué Rabbi Yehuda lo permite? Si antes de que se salpicó la sangre está que el bejor después de que se salpicó la sangre se puede comer, pero antes está prohibido. Entonces, si una persona dice sobre algo que está prohibido, como el bejor antes de la salpicada de sangre, ¿cómo puede ser que hay una opinión que lo permite? Y si estamos hablando después de la salpicada de sangre, ¿cómo puede ser de que hay una si después de la salpicada de sangre que ya está permitido? Entonces, ¿cómo puede ser que hay una opinión que dice que está prohibido? Tenemos que decir entonces que está hablando en un caso que ¿qué? El siguiente caso, cuando tiene un pedazo de carne o un pedazo de pan y al lado tiene un pedazo de bejor y dice que este pedazo de pan es como el que está al lado, ¿sí? Después de la salpicada de sangre, ¿sí? Y tenemos una discusión entre los Tanaim. Según Rabbi Yaakov está prohibido. ¿Por qué? Porque aunque ahorita está después de la salpicada de sangre, pero vamos según lo original, que estaba prohibido. Y Rabbi Yehuda dice que está permitido porque vamos según lo actual. Entonces, ¿cuál era tu duda? Si vamos según lo actual o según la prohibición original, es una discusión entre los Tanaim. Según Rabbi Yaakov vamos según lo original y según Rabbi Yehuda vamos según lo actual. Sin embargo, la Mara dice, no, esto no puede ser. ¿Por qué? Pues, o sea, no tenemos que explicar así el mahloket. No, tekule alma lifnei zrikat damim. Umay ta'amad de mandeshari amar kra ki idor neder lashem. Está escrito. H idor bedavar hanadur. Le apuke bejor davar asurhu. Uman de azar amar kra lashem le rabot davar asur. Dice la Gemara, no, en verdad puede ser que estamos hablando en un bejor antes de la salpicada de sangre. ¿Sí? O sea que dice que este pedazo de carne, que este pedazo de pan lo comparamos con un bejor antes de la salpicada de sangre, que está prohibido. Entonces ¿por qué Rabbi Yehuda lo permite? Dice la Gemara, porque está escrito en la Torah Kidor Neder, doble lenguaje Kidor Neder, para enseñarte que cuando uno va a comparar y prohibir algo permitido, tiene que compararlo con algo que está prohibido por la boca. Y bejor no está prohibido por la boca, porque está prohibido desde que nace. Aunque es una mitzvah decirlo, pero de que nace ya está. ¿Y cuál es la opinión que opina que está prohibido? ¿Qué él va a hacer? Dice el estajito que Idor Neder Lashem. Lashem para enseñarte que ¿qué? Lashem está extra. Obviamente un Neder es para Dios, porque Lashem está extra para enseñarte que ¿qué? Que inclusive algo que está prohibido, de tal manera de que está prohibido de nacimiento, pero hay mitzvah de decirlo con la boca, también entra dentro de las cosas que está prohibido por la boca y por lo tanto sí recae. Dice la Gemara, y la opinión que permite que va a ser con la palabra Lashem que está extra, la opinión que prohíbe la usa Lashem para decirte que Bejor está prohibido, que cuando lo compara con Bejor está prohibido, pero la opinión que prohíbe Bejor, entonces ¿qué va a hacer con la palabra Lashem? Para decirte que una persona que viene y dice, eso es como Hatat y eso es como Hasham, ¿sí? Recae. ¿Y por qué hubiésemos dicho que no recae? Explico por qué. Dice en Hatat y Hasham efectivamente depende de la boca, pero por otro lado no siempre puedes dar un Hatat y un Hasham. Todo depende si hiciste un pecado. Si hiciste un pecado puedes darlo, si no, no. Se puede ser de que no puedes compararlo con un Hatat y Hasham. Entonces por eso dice esta opinión que permite el Bejor, va a usar esta palabra la Hashem para decirte que en el caso de que lo compara con Hatat y Hasham sí recae. ומה ראית לרבות חטאת ואשם ולהוציא את הבכור מרבה אני חטאת ואשם שהוא מדפיס בנדר ומוציא אני את בכור שהוא קדוש ממעימו. Dice la Gemara, ¿y por qué esta opinión que permite Bejor saca el Hashem para prohibirte Hatat y Hasham y no al revés? No tú usas el Hashem para prohibir Bejor y permitir Hatat y Hasham. Dice la Gemara, como explicamos, porque el Hatat y Hasham depende únicamente de la boca. Entonces que tú me dices, no, que la única tema es que no siempre lo puedo hacer nada más cuando pecó, pero todo depende de la boca. Entonces por eso sí puedo compararlo para prohibir otro producto, otro alimento, a diferencia del Bejor, de que no depende de la boca. ¿Por qué no depende de la boca? Porque también sin que tú digas eso, es mitzvah decirlo, pero sin que lo digas, también queda prohibido. Y la otra opinión, obviamente dice, vamos a ver la Gemara, man de azar, Bejor nadie me pisó Neder, de Tania Mishum Rabbi Amru, מניין לנולד בכור בתוך ביתו שמצווה להקדישו שנאמר הזכר תקדיש ומאן דשארי כי לא מקדיש מילו מקדיש. Dice en la prohibición y la opinión que dice que está prohibido la palabra la Hashem, ¿de dónde lo aprende? Dice la Gemara, porque, perdón, la opinión que dice que la Hashem, la palabra la Hashem es para decirte que Bejor está prohibido. Dice la Gemara, aparentemente, ¿para qué necesitas? Bejor no está prohibido por tu boca. Dice la Gemara, tiene razón, está prohibido de que nació, pero como está escrito en la vareta, como yo la adelanté desde antes, que en nombre de Revi dijeron que hay una mitzvah de decirlo con la boca. Ya que hay una mitzvah de decirlo con la boca, aunque de por sí está prohibido, entra en algo como si fuera que depende de tu boca. Y vuelve otra vez la Gemara pregunta, dice, una opinión que permite y no usa la Hashem Bejor, dice la Gemara, no, mira, es mitzvah decirlo, pero si no lo dijiste, no pasa nada. Entonces por eso no depende de tu boca y por lo tanto tenemos que usar la Hashem para decirte que entra a Hatat y Hasham. Vamos a seguir un poquito más. Que Imbra Katirim Tana, Imbra le Imbra que Imbra, Dirim la Dirim ka Dirim, Etzim la Etzim ka Etzim, Ishim la Ishim ka Ishim, Mizbeach la Mizbeach ka Mizbeach, Echal la Echal ka Echal, Yerushalayim li Yerushalayim ki Yerushalayim,
Kulam she'ojal leja asur, lo ojal leja mutar. Al final de la Mishnah nosotros mencionamos diferentes lenguajes cuando una persona viene y compara algo con algo kadosh, ¿sí? Por ejemplo, con un corbán. Si dice eso como un cordero, o como los animales que se encuentran en el establo del Bet HaMikdash, en el lugar antes de que se hagan corbanot. En ese caso, dijimos de que recae. Ahorita la Gemara viene y trae una baraitá. ¿Qué pasa? Mejor dicho, la baraitá dice, en el caso de cordero, ya sea que dijo cordero para cordero o como cordero, o igualmente en dirim, ya sea que dijo dirim, la dirim o kat dirim, ya sea que dijo el nombre de la cosa que está comparándolo con, o para esa cosa que está comparándolo con, o como, o la palabra como, la baraitá que acaba de leer dice que en todos aplican, ya sea en Imbra, en Dirim, en Etzim, en las maderas que se usan para el Mizbeach, en el fuego del Mizbeach, en el Mizbeach mismo, en el Ejal del Bet HaMikdash o Jerusalén. Todas estas, ya sea que dijo Jerusalén, o para Jerusalén, o como Jerusalén, recae. Sí, obviamente en el caso que dijo uno de estos lenguajes y al final dijo que va a ser, lo que voy a comer de ti va a ser como estas cosas. Ahí es cuando recae y está prohibido. Y si dice que estas cosas va a ser lo que no voy a comer de ti, obviamente está permitido porque no prohibió nada. Dice la Gemara un segundo. Man shaminan le de lo shanile, imbra que imbra rabbi meiri, ema seifa vejulam lo ujaleja mutar. Veatan le korban lo ujaleja rabbi meiri, o serve amar rabbi aban, hace comerle korban y el fija lo ujaleja. La Gemara viene y dice un segundo, esta baraitá seguro no va como la opinión de Rabbi Yehuda, porque se recuerda la opinión de Rabbi Yehuda en la Mishnah, que ya la hablamos anteriormente, para poder decir que algo, si una persona quiere prohibir algo, como el imbra, como el dirim, tiene que decir la palabra como, ¿qué? Tiene que decir, esto está prohibido, ¿qué imbra? ¿Qué dirim? ¿Qué Jerusalén? Tiene que decir, ¿qué? El cómo. Si no, no recae. Y esta baraitá dice que inclusive si no dijo cómo, si no dijo para, o dijo nada más Jerusalén, o dijo nada más Imri, aunque no dijo la palabra cómo, también recae. Dice la Gemara, seguro esta baraitá como quién es, no como la opinión de Rabbi Yehuda, sino como la opinión que siempre le contradice a Rabbi Yehuda, que normalmente quién es, Rabbi Meir, que no es necesario decir cómo, aún así recae. Dice la, pero si es así, tengo un problema con el final de la baraitá, porque al final de la baraitá está escrito que en el caso que dijo, por ejemplo, Imbra, Ares de Imbra lo jaleja, ¿sí? Imbra lo jaleja, decimos de que en ese caso está permitido. En ese caso está permitido. Dice la Gemara, entonces tengo un problema. ¿Por qué tengo un problema? Porque Rabbi Meir opina de que en el caso de la Mishnah, en el caso de que, a ver, sí, la Gemara dice no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque si tú me dices que es Rabbi Meir, al final de esa baraitá menciona que una persona que dice Imbra lo ojaleja está permitido, porque no está prohibiendo nada, como explicamos. Dicen, pero no me cuadra, porque en la Mishnah más adelante el mismo Rabbi Meir dice que en el caso que dice un lenguaje parecido, la korban lo ojaleja, Rabbi Meir dice que está prohibido porque nosotros, y Rabbi Abba explica que se refiere, como vimos ya en el daf anterior, que se refiere que es como si fuera que dice que es korban y por lo tanto no va a comer. Entonces aquí también cuando dice imbra lo ojaleja debería decir que es imbra y por lo tanto no va a comer. Entonces ¿por qué está escrito en la variedad? Si es que es Rabbi Meir, ¿por qué está escrito en la variedad al final que está permitido en este caso? Lo kashya, ha de amar lo imbra, ha de amar le imbra. Dice la Gemara es muy diferente. El caso de la variedad está hablando en un caso de que dijo lo imbra, ¿sí? Lo imbra. Y en ese caso que dice lo imbra, dice después también lo ojaleja. En este caso que decimos lo imbra, esto es parecido también a la respuesta que vimos en la clase anterior. En el caso que dice lo imbra, lo ojaleja, ¿sí? Así está escrito en la baraitá. La Gemara dice, así está, es el caso de la baraitá, es cuando dice lo imbra, lo ojaleja. En este caso, cuando dice lo imbra, dice no imbra. O sea, no va a ser corbán, no va a ser imbra. Por lo tanto, no podemos explicar que dividimos la sentencia y decimos por lo tanto lo ojaleja, porque está diciendo lo imbra, no está mencionando que no hay prohibición. Entonces no podemos explicar así, entonces tenemos que decir, por eso la verdad dice que en este caso está permitido. Y la Mishnah más adelante, que Rabbi Meir opina que en este caso, si dividimos la sentencia y decimos que por lo tanto no va a comer y por lo tanto queda prohibido, está hablando en un caso no que dice lo imbra, sino dice le imbra. Sí, ya que dice le imbra y decimos que se refiere para imbra, si es imbra, si es corbán, si está prohibido y por lo tanto lo ojaleja. Ahí es cuando podemos explicar y recae esta prohibición. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.